Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un martes más, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo y nos hemos propuesto ir versículo a versículo, tratando y entendiendo cada parte de la palabra que hay en este Evangelio. Ayer veíamos dos versículos y de la misma manera que ayer veíamos dos, hoy solo vamos a tratar uno, pero no sé yo si vamos a poder acabarlo. Si no, Dios mediante, como no tenemos prisa, mañana miércoles acabaremos de ver este versículo que se encuentra en el versículo 22, que dice así, Mateo capítulo 13, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Jesús sigue enseñando a sus discípulos el significado de la parábola del sembrador. Recordemos que debido a esa oposición que el Señor estaba teniendo por parte de los religiosos, decidió comenzar a enseñar por parábolas y esto sorprendió a los discípulos y por eso ellos le preguntaron que por qué motivo, por qué razón estaba haciendo eso. Así que el Señor comienza a explicarles detenidamente, detalladamente, qué significa cada parte de la parábola del sembrador. Ya hemos visto el significado de la semilla que cayó junto al camino, también hemos visto el significado de esa semilla que cayó en pedregales y en esta ocasión nos vamos a detener en esa semilla que ha sido sembrada, como dice Jesús, entre espinos. Los espinos son esas malas hierbas que crecen junto a la buena semilla y que debido al tamaño que tienen pueden llegar incluso a ahogar esa buena semilla. Y el Señor compara esta situación con aquellas personas que oyen la palabra de Dios, pero que las preocupaciones de este mundo hacen que el Evangelio no pueda dar frutos en su vida. La semilla se hace infructuosa, como dice el Señor. Este tipo de personas son aquellas que deciden escuchar el mensaje, que tienen y muestran interés por aprender sobre Dios, por aprender sobre la palabra, pero hay unos espinos, hay unos estorbos, hay unas preocupaciones que impiden el crecimiento de la palabra. Recuerda que, como decíamos ayer, esa semilla que cayó en pedregales ni siquiera puede llegar a echar raíces debido a las piedras que hay en el terreno. Pero en esta ocasión, la semilla sí puede echar raíces, pero lo que sucede es que juntamente con el deseo de crecer en Dios, también crecen las preocupaciones. Y el Señor especifica dos tipos de preocupaciones que pueden llegar a ahogar la buena semilla del Evangelio. Una es el afán de este siglo y la otra el engaño de las riquezas. Pero, ¿a qué se refiere el Señor cuando dice el afán de este siglo? Mira, otras versiones traducen este pasaje como las preocupaciones de esta vida. Jesús ya nos advirtió en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16 y en el versículo 3, que en este mundo lo que nosotros vamos a encontrarnos es aflicción, problemas, situaciones adversas, complicaciones. Este mundo que está siendo gobernado por el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, lo único que puede ofrecernos son problemas. Y esos problemas, si no los sabemos tratar correctamente, eso puede crecer entonces más que nuestra fe. Creer que porque somos cristianos no vamos a tener problemas, no vamos a encontrar adversidades en este mundo, eso es totalmente absurdo. Yo no sé por qué hay creyentes que piensan que el cristianismo es un camino de rosas, como decimos aquí, que es un camino donde nosotros no vamos a tener impedimento alguno. Y déjame decirte que es más bien todo lo contrario. Desde el mismo momento que tú decides poner tu vida en orden, que decides ponerte bien delante de Dios, lo más probable es que encuentres aún más oposición que aquellos que viven sin Dios. El salmista dijo en el Salmo capítulo 38, versículo 20, que cuando nosotros queremos seguir lo bueno, seguir lo correcto, muchos nos harán la contra. Ayer decíamos que cuando uno quiere serle fiel a Dios y a su palabra, eso va a traer aflicción y persecución a nuestra vida.
Así que tenemos que tener totalmente claro que los creyentes tenemos los mismos problemas o aún más que la gente que no tiene a Dios en su corazón. Jesús deja claro en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17 y versículo 1, que es imposible que no vengan tropiezos a nuestra vida. Por lo tanto, no podemos evadir los problemas, sino que tenemos que aprender a enfrentarlos. Nosotros no podemos huir de las situaciones adversas, sino que tenemos que tratar con ellas sabiamente para que no crezcan más que nuestra fe. Porque si dejamos crecer los problemas, ellos ahogarán la semilla de la fe. Los afanes de este siglo nunca serán más grandes que nuestro Dios. Puede ser que vengan grandes problemas a nuestra vida, pero como dice un antiguo corito que me viene a la mente ahora, que me gusta mucho, no hay Dios más grande que el que nosotros tenemos. El apóstol Pablo le dice a los romanos en el capítulo 8 y en el versículo 31 que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, es cierto que puede haber muchas preocupaciones en nuestro día a día. Claro que es totalmente cierto que podemos y vamos a atravesar momentos muy críticos. Pero lo que también es cierto es que nuestro Dios siempre, siempre, siempre está por encima de todos esos problemas. Este es uno de los mensajes que nos deja la historia de David con Goliat, ¿verdad? Goliat, como tú bien sabes, era un gigante que tenía atemorizado al pueblo de Dios. Todos los días venía a intimidar, a traer problemas, preocupación. Muchos creían incluso que ese gigante representaba el final para sus vidas. Pero sin embargo, un muchachito lleno de Dios, llamado David, derribó a ese gigante en el nombre de Jesús. David lo dejó claro, él no iba a derribar a ese gigante con espada, con lanza, ni con jabalina, sino que lo iba a derribar en el nombre del Señor de los ejércitos, dijo David. Entendamos, por favor, que los afanes de este siglo, que los problemas cotidianos, que las aflicciones del día a día, tenemos que enfrentarlas en el nombre del Señor de los ejércitos. Por otra parte, también tenemos que entender la soberanía de Dios. Soberano significa que Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Dios está por encima de cualquier situación. Pero como también le dijo el apóstol Pablo a los romanos, esta vez en el capítulo 8 y en el versículo 28, conocido por todos, ¿verdad? Todas las cosas que nos pasan nos ayudan para bien. Aún las malas nos ayudan para bien. Dios no nos ha prometido en ninguna parte que no vamos a tener problemas. Pero lo que Dios sí que nos ha prometido es que toda situación que vivamos, Él la va a tornar para bien. Cuando nosotros tenemos claro este principio, nuestro corazón, nuestra mente se llena de paz al saber que Dios tiene el control de todo. Y aunque tengamos preocupaciones, sabemos que Dios no nos va a desamparar. Por favor, no permitas que el afán de este siglo ahogue lo más precioso que tienes, que es el Señor en tu vida, en tu corazón. No permitas a los Goliat que intimiden tu vida, porque por encima de todos esos problemas, por encima de todas esas adversidades y por encima de todas esas complicaciones, está nuestro gran y poderoso Dios. Mañana miércoles, Dios mediante, veremos el segundo motivo por el cual nuestra fe puede llegar a ser ahogada, que como dice Jesús también en este versículo que estamos tratando, es el engaño de las riquezas. Pero bueno, eso será mañana. Recuerda lo que hemos aprendido hoy, en el día de hoy. Pueden venir complicaciones, pueden venir preocupaciones, adversidades, puede venir todo lo que tú quieras, pero tenemos que trabajar para que nuestra fe sea quien ahogue a todas esas preocupaciones y no al revés. Que sea nuestra fe lo que más crezca, no los afanes de este siglo, que sea nuestra fe la que ahogue todo lo demás. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque un día decidiste presentarte delante de nosotros. Gracias porque tú rescataste nuestra vida del hoyo y por eso te amamos, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos.
Gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das en esta mañana de adorarte, de bendecirte, Señor. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Te queremos bendecir, Señor, y queremos pedirte que tú nos guardes, nos protejas en el día de hoy, y como dice tu palabra, que todo lo que nos ocurra sea para bien. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir tratando este versículo que hoy solo hemos visto en la primera parte. Mañana, Dios mediante, seguiremos viendo la segunda parte, el engaño de las riquezas, y a ver si Dios nos vuelve a dar este privilegio, esta oportunidad de seguir compartiendo su bendita y poderosa palabra. Dios te bendiga.